Activar, ok. Bueno, esta se va a grabar, porque este video no está de la última sesión. Pero entonces hoy vamos a ver lección 11 y 12. Lección 11, el padre y el respeto. Sería la última de las características que estaríamos analizando. Un padre que respeta y que enseña el respeto a sus hijos. Y en la lección número 12 estaríamos hablando acerca de un padre conforme al corazón de Dios. Pensando en David, pensando en su vida, pensando en su mentalidad, en su forma de actuar, todo esto, cómo tiene que ser un padre o cómo sería un padre conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos primero a la 11, el padre y el respeto. Qué importante es el respeto en este tiempo, ¿no? Qué importante es revisar este valor. En realidad es un valor que tienen las personas, que lo adoptas, ¿no? Los valores los adoptamos, los valores están ahí. Hay una lista de valores muy grande, cada uno de nosotros puede tener su escala de valores, su propia axiología, llamémosle, ¿no? Los valores que son más importantes para mí, más que otros, puede haber muchos, ¿no? Esto, el respeto es fundamental para la vida, para todas las cosas, es fundamental. Por muchos años, por muchos siglos, inclusive esta parte del respeto fue un problema entre los pueblos, entre las personas, y por eso había tantas guerras, tantas conquistas, tantos abusos de parte de autoridades, personas con poder y todo esto. Y hoy, hacia últimos tiempos, últimos años, décadas, pues esto ha venido en aumento en la parte del respeto, tanto que se ha ido como a ciertos extremos, ¿no? Como a ciertas situaciones ahora, como hubo tantos problemas con esto, ahora se fue a unos extremos, ¿no? Donde ya no puedes ahora criticar nada o decir nada porque eres sujeto pues, de observación o hasta de la cárcel, ¿no? Dependiendo de algunas cuestiones. Pensando un poco en el respeto a los derechos humanos que abarcan pues, la propia vida, que abarcan las creencias, que abarcan los gustos, ¿no? Abarcan muchas cosas y en esto pues, podemos estar o no de acuerdo con muchas cosas, pero en realidad pues tenemos que respetar. Eso es fundamental. Un hombre en México muy importante llamado Benito Juárez dejó una frase que hasta nuestros días es pues como un lema, ¿no? Como una bandera de muchas personas que dice el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, hablando del respeto y viendo esta parte de la lección, en realidad, ¿qué es lo que queremos con el respeto? Pues queremos que nos respeten, ¿no? Esto es importante como personas, como hombres, como hijos, como padres, en todo, como cristianos. Queremos que nos respeten. Entonces, quiero ganarme el respeto primero en mi primera comunidad, que es mi familia, pues ganarme el respeto de mis hijos, ¿no? Que ellos me respeten como padre, como hombre, que haya un respeto. Pero a su vez yo quiero que ellos respeten a todas las cosas, ¿no? Primero a todas las personas, perdón. Primero a su mamá también, aparte de que me respeten a mí, que respeten a su mamá, que respeten a sus mayores, a las personas que están a su alrededor, que son mayores, que respeten a las autoridades, que aprendan a respetar todas las cosas hoy más que nunca, por ejemplo, el hacer caso a las autoridades, el observar todas las indicaciones que nos hacen por la situación que atravesamos, es fundamental. El respetar a las autoridades. Ha sido esta parte hacia la autoridad como un motivo de burla, tal vez por esto que comentábamos de los abusos que ha habido históricamente de las autoridades hacia la gente, pues hay estas cosas, ¿no? Yo recuerdo en mis épocas de la prepa, del bachillerato, había muchas pintas en las paredes y cosas así, donde una muy famosa que se hizo es, haz patria, mata a un policía, ¿no? Era una frase muy común en aquel tiempo, ¿no? Y eso es lo que representaba la autoridad para muchas personas en aquel tiempo, o sea, por los abusos. Entonces ellos pensaban o decían que hacer patria era matar a un policía. Y en realidad, pues dice la Biblia, que las autoridades están puestas para el orden, ¿no? Para el control de las cosas, de la gente. Entonces es fundamental que nuestros hijos aprendan a respetar a las autoridades y que se respeten a sí mismos también, ¿no? Que puedan respetarse a sí mismos también será una parte. Y podría ser que esto es un ideal, ¿no? O sea, algo así como un ideal de ser idealista, que esto se llegue a lograr y que toda la gente del mundo se pudiera respetar y vivir en un lugar mejor. Y bueno, puede ser que sí sea un ideal, pero en realidad es un ideal posible, ¿no?
Pero, ¿por qué es un ideal? Porque hoy en realidad el respeto o la clase de respeto que buscamos es escasa, ¿no? Es escaso entre los jóvenes sobre todo. Hoy es muy fácil ver cómo unos a otros se ofenden o cómo nosotros mismos ofendemos a otras personas en cualquier lugar, a veces, inclusive a veces saliendo de la propia iglesia. Entonces, el respeto es un valor que tenemos que adoptar en nuestras vidas, pero es algo profundo, es algo con lo cual tenemos que trabajar, no nada más es algo que yo pueda decir, yo voy a respetar a todos y ya por decirlo lo logre, sino tengo que trabajar en esto. Entonces, en gran parte, en nuestros hijos o en las personas es resultado de influencia de alguien. En este caso, pues, estamos hablando del papá, pues puede ser el resultado de la influencia del papá en los hijos, para que ellos se conviertan en personas de respeto y respetuosas, ¿no? Entonces, los padres se ganan el respeto de sus esposas, de sus hijos, siendo ejemplo, ¿no? Eso será siempre fundamental. Dice que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿no? O arrasan. Entonces, siempre el ejemplo será mucho mejor que las palabras. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento, ¿no? O sea, conocer muchas cosas y decir muchas cosas, pero en realidad, mientras no lo aplique, no me va a servir de mucho. Entonces, nos vamos a ganar el respeto de nuestras esposas, de nuestros hijos, a través de ejemplo de amor, ¿no? A través de la aceptación, a través de la pureza, de la verdad, de la fidelidad, de la amistad, del perdón, de estos valores que hemos estado viendo a lo largo de estas clases. Entonces, cada una de estas cualidades que hemos visto va a demostrar el respeto, ¿no? El respeto del Padre y demuestra que Él es digno de respeto también. Entonces, tanto de un lado hacia el otro, de lo que yo recibo y lo que yo doy, ¿no? Primero lo que yo doy y lo que recibo. Entonces, la imagen que haya del Padre será siempre fundamental, ¿no? Para poder reflejar algo hacia los demás. Yo recuerdo, bueno, hablando del respeto, pues yo en mi familia fue del campo, la familia de mi mamá, y entonces nos enseñaron siempre en general esta parte, este valor como algo muy importante, como algo especial, el respeto, ¿no? Ante todo, en general, tener cuidado de estas cosas fue fundamental. Tan grande era el respeto que a mis abuelos, a los papás de mi mamá, pues siempre el saludo era llegando a ellos con un respeto especial, saludarlos dándoles un beso en la mano y un beso en la mejilla. Y así nos enseñaron. No, nosotros no éramos sus hijos, sino sus nietos, pero a pesar de ello, nos enseñaron a tener ese respeto por ellos, ¿no? Entonces fue algo que adoptamos y que siempre, pues casi siempre hacíamos cuando los saludábamos. Entonces la imagen es importante. Y bueno, la Biblia nos habla de exhortaciones relacionadas con el respeto. Vamos a Éxodo 20:12, por favor. Vamos a leer Éxodo 20:12 y Levítico 19:32 y Romanos 13:1. Éxodo 20, capítulo 12. Dice, como uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aparte de ser un mandamiento, pues es una exhortación, ¿no? Es una exhortación a honrar, a respetar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? También hay una exhortación a honrar a los ancianos en Levítico, un poquito más, un poco más adelante. Levítico 19:32. Si lo tienes, si lo quieres leer, Waldo, adelante. Sí, lo tengo aquí. Gracias. Y William, si quieres ir leyendo o buscando Romanos 13:1, si me escuchas, William, adelante. Adelante, Waldo. Dice así: Pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos. Respeten a su Dios, porque yo soy el Señor. Ok, gracias. Entonces nos habla del respeto hacia las personas mayores, ¿no? Hacia los ancianos. Acá la Reina Valera dice, delante de las canas te levantarás, ¿no? O sea, del pelo blanco. Entonces es importante, pues, observar estas cosas. Siempre es agradable para Dios esto, que mostremos respeto. William, ¿nos ayudas con Romanos 13:1 si me escuchas? Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, gracias. Y fíjense, cuando Pablo escribe esta escritura, esta carta,
¿quién era la autoridad? ¿De quién está hablando? Pues prácticamente seguramente le tocó a Pablo hablar de Nerón, ¿no? En algún momento, de hablar de este emperador romano que era cruel, que era malo, pues, en realidad. El imperio romano en general, pues, no era algo de lo cual pudieran hablar que fueran personas muy buenas, ¿no? Que los trataran bien. Y Pablo está hablando de sométanse a las autoridades, o sea, obedezcan, ¿no? Lo que hacen o lo que quieren, dice, porque han sido puestas por Dios. No habla de sométete si son buenas o si te tratan bien o si les dan buenas cosas. Dice, sométete a la autoridad, punto, ¿no? Entonces, a veces no nos gusta o no nos gusta, pero es parte de esto. Entonces, lo que vemos en este contexto es que la Biblia ordena, da como mandamiento respetar. Desde la parte de Dios, escrito en su palabra, es respeto a los demás, porque esto es correcto, esto es bueno, esto es agradable delante de Dios, el respeto entre unos y otros. Entonces, en cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, hay algo respetable o hay algo digno de respeto. ¿Por qué? Porque emana de la propia naturaleza de Dios. Dice Juan 4:24 y Juan 1:4, que Dios es espíritu y en él estaba la vida, ¿no? Hablando de Dios. Entonces, es parte de su naturaleza, ¿no? De lo que todo ser humano tiene al momento de nacer, al momento de venir al mundo. Porque dice que en el inicio, en Génesis, que Jehová Dios sopla, ¿no? Aliento de vida en el hombre. O sea, su naturaleza está infundida en cada ser humano. Y así es con cada uno de nosotros, ¿no? Este soplo en nuestra nariz, traducida como el Ruach, ¿no? El Ruach Hadesh, como el espíritu, ¿no? El espíritu de vida en cada uno de nosotros. Entonces, gracias a esto, Génesis 2:7, el hombre llega a ser un ser viviente, llega a poder vivir, llega a poder tener esta vida, abrir los ojos, respirar y contemplar todo esto, y es parte de la naturaleza de Dios. Entonces, somos seres humanos con una parte de una creación que hemos sido creados a imagen de Dios. Se nos ha dado esta presencia de Dios inmortal, ¿no? Esta parte en nosotros que no muere, hemos sido creados con dignidad, con propósito. Entonces, pensando en ello, pensando en esta condición, en estas características de cada persona, por el hecho simple de ser un ser humano, somos creados a imagen de Dios, tenemos parte de Dios en nosotros. Entonces, todo ser humano es digno de respeto porque tiene el reflejo de Dios que da vida y aliento a todos. Entonces, por ese simple hecho, sea quien sea del color que sea, piense lo que piense, crea lo que crea, es digno de respeto. Somos seres humanos, simplemente, y de ahí, bueno, pues surgen algunas cosas. Pero hemos visto que históricamente esto pues, no ha sido así. Ha habido problemas, ha habido abusos, ha habido diversas situaciones y se ha perdido el respeto. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahora desde la familia o desde el núcleo familiar a través del padre? Recuperar este valor, recuperar la parte del respeto. Entonces, dice esta parte que es admirable que Dios, quien nos ordena respetar, nos demuestra también respeto a nosotros, ¿no? O sea, nos da una capacidad de elección, una capacidad de decisión en nuestra propia vida y Él respeta eso, ¿no? O sea, es increíble que no nos obligue o que no nos quiera obligar a hacer cosas. Dios desea que hagamos cosas, Dios desea que tomemos ciertas decisiones, pero si no lo hacemos, Él lo respeta. Y esto es increíble, ¿no? Es parte de la vida, es parte de las cosas increíbles que podemos disfrutar de la propia vida. ¿Por qué? Porque aprendemos. ¿Por qué? Porque es como maduramos, ¿no? Es como vamos creciendo. Tenemos una guía, tenemos su palabra, tenemos su compañía a nuestro lado. Entonces, Dios nos ha creado a su imagen y nos trata con dignidad. O sea, Él mismo a nosotros nos trata con dignidad, ¿no? Con el más alto respeto que se le puede tratar a cualquiera. O sea, Dios nos respeta a nosotros. Salmo 8, 4 y 5, que está aquí en el manual, dice, esta parte dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y en realidad es lo que podemos pensar, ¿no? Decir, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué somos? En realidad, pequeñas partículas en medio de un universo, ¿no? Grandísimo, increíble, vasto. Entonces, en realidad, ¿qué somos? No somos nada. Y aún con eso, o sea, con esa pequeña insignificancia me refiero que somos como hombres, merecemos respeto y tenemos un respeto de Dios hacia nosotros.
Entonces, esta es la imagen que tenemos delante de Dios y la imagen que Dios nos ha dado, el de Él mismo, acerca de nosotros. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Como respeto. Entonces, Dios es un Padre respetuoso y a la vez un Padre digno del más alto respeto, ¿no? O sea, más que cualquier otra cosa, siempre nosotros como seres humanos buscamos algo a lo cual adorar, y cuando encontramos la verdad, que es lo que nosotros creemos, profesamos, pues vemos que Dios es digno del más alto respeto, ¿no? O sea, de respetarle en su valor, en sus cualidades, en su presencia. Él es esto, ¿no? Entonces, tanto como él es respetuoso para con nosotros, para con su creación, Él también es digno de respeto. Entonces, esa es la clase de padre que yo quisiera ser, que yo quiero reflejar, ¿no? Yo sé que no soy ni seré digno de respeto como lo es Él, porque disto mucho de ser como Él, porque Él es todopoderoso, yo soy pecador y débil, ¿no? Pero gracias al sacrificio de Jesús, gracias al sacrificio de Cristo y de la obra del Espíritu Santo, puedo mostrar su imagen en mi ministerio como padre. Puedo reflejar parte de esa naturaleza que tengo de Dios y parte de mi figura, de mi función como padre. Entonces, en realidad esto es fácil decirlo, ¿no? Pero hacerlo es complicado. Entonces, esto requiere comunión con Dios. Esto requiere dependencia de Él por medio de mi oración, por medio de mi comunicación con Él, por medio de mi atención a la palabra, de mi aprendizaje y de mi aplicación. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer y que vienen como referencia en el manual para alcanzar esto. Entonces, el primero será mostrar respeto. Y esto es algo que podemos hacer, esto es algo que podemos alcanzar en realidad, que podemos lograr. Primero, mostrar respeto hacia todas las cosas y hacia todas las personas. Entonces, una de las claves para ser un padre digno de respeto, en mi persona, primero será mostrar respeto. Lo que vimos de parte de Dios, que Él es respetuoso y Él es digno de respeto, entonces aplica a mí mismo. Entonces, así como Dios, el Padre, no solo nos ordena respetar, sino que nos lo demuestra. Entonces, ser ejemplo, como ya decíamos, será de mucha influencia. O sea, el hecho de mostrar esa parte en mi vida como forma de vida será algo que mis hijos podrán ver, ¿no? Entonces, será ejemplo de actitudes, de acciones para mis hijos y les mostrará a ellos formas muy concretas, formas muy específicas de cómo podemos respetar a las personas. Entonces, mostrar respeto incluye tratar bien, por principio de cuentas, a mis hijos, ¿no? Será lo primero, o sea, con ellos tiene que empezar el respeto. Ellos serán los primeros dignos de respeto desde mi perspectiva o desde mi función como padre. Entonces, algunos adultos pensamos que el respeto es de la casa hacia afuera y que adentro yo soy la autoridad y adentro yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy el papá y nos confundimos con esta parte, pero también los niños fueron creados a imagen de Dios. Entonces, ellos también, como dijimos, por el simple hecho de ser humanos, son dignos de respeto. Hay algo de Dios en ellos, entonces, parte de la imagen. Entonces, hay padres que solemos tratar mal a nuestros hijos y por eso Efesios capítulo 6 menciona que no provoquemos a ira a nuestros hijos, ¿no? Porque esa es la parte a veces complicada. La Biblia no se equivoca, es sabia en función a esto, sabiendo cómo a veces los papás tratamos a nuestros hijos. Les hacemos gestos despectivos ante cosas, ante comentarios, ante actos de ellos, ante ciertas cosas que hacen. Y en realidad, pues ellos están aprendiendo, son inocentes, entonces, pues mostrémosle respeto, ¿no? Algunos papás insultamos o herimos a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestros gritos, con nuestro tono de voz, padres que queremos tratar a nuestros hijos ya mayores, 15, 16, 18 años, 20 años, como si tuvieran 5, como si tuvieran 6. Es ilógico, ¿no? Es imposible tratar a nuestros hijos de esta forma. Entonces, todo acorde a su edad, todo acorde a su momento. Entonces, este camino de respeto comienza con nuestros hijos, comienza a verlos a través de los ojos de Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve como su hijo delante de Él? ¿Qué ve? ¿Qué mira en mí al verme? ¿Qué encuentra? O sea, más allá de que somos buenos y malos, me refiero a que tenemos buenas cosas, cosas positivas que Él ve y cosas negativas que no le gustan. O sea, a pesar de todo eso, nos respeta. Si recuerdas la clase pasada, hablábamos del hijo pródigo, ¿no? Hablábamos de este ejemplo del hijo pródigo y de cómo va con su papá, con toda
seguridad. El hijo delante de él le dice, papá, me voy de la casa, dame por favor lo que me toca, mi herencia, y pues ya no me busques más, ¿no? Tal vez algo así. Y el papá respetuoso, ¿no? O sea, mostrándose respetuoso, ¿qué? ¿Está bien? Pues adelante, ¿no? Si esa es tu decisión, pues adelante. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo vería ese padre a su hijo? ¿Qué pensaría? Yo creo que por su cabeza pasaron muchas veces de, no, o sea, no puedo hacer esto. Se va a equivocar, va a fallar, se va a tropezar, se va a lastimar. No sé, tantas cosas que seguramente pasaron por la cabeza de aquel papá, y sin embargo su decisión fue adelante, ¿no? O sea, adelante, porque vimos que era una forma de aprendizaje, ¿no? La semana pasada. Entonces, ¿cómo nos ve Dios, no? ¿Cómo nos verá Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, ¿no? Con esas cosas positivas y negativas. ¿Cómo nos ve y cómo nos trata, ¿no? ¿Qué tipo de atención nos da cuando acudimos a Él? Cuando le hablamos, no sé, es increíble, ¿no? Esta parte de saber que cada que tú levantas tu voz, que tú abres tu boca, ahí está Dios, prestándote atención. Y nunca es alguien que dice, oye, no me has hablado en 2 semanas, ¿no? No sé, como ejemplo, y ahora me quieres hablar, ahora no, ¿no? O sea, ahora no. No, para nada, o sea, Dios siempre está ahí, o sea, siempre está ahí. Ese es respeto, ¿no? Esa parte es respeto, y ese es un ejemplo de nosotros, o sea, estar siempre para nuestros hijos y con qué ojos los vemos, con qué atención o qué atención les damos a ellos, cómo los tratamos. Entonces, esto del camino del respeto significa pedir opiniones a nuestros hijos también, escucharlos, ¿no? Cuando nos dan opiniones, papá, yo pienso, yo creo que si hacemos esto, y a veces nosotros, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Estás loco? No sé, ¿no? Cosas que solemos hacer como adultos pensando que nosotros sabemos todo y cosas así. Entonces, significa también pedirles, por favor, oye, por favor, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Puedes lavar los trastes? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes estudiar? Por favor, darles las gracias también. Pensamos que como son nuestros hijos, a ellos los podemos tratar como queramos, ¿no? Entonces, tal como lo haríamos con otras personas, ¿no? Hacia afuera, hacia la calle. No podemos andarnos peleando con todos, tenemos que respetar a la gente. Entonces, ¿cómo definiríamos el respeto? Es difícil, ¿no? Es difícil definir, perdón, esta palabra de respeto. Entonces, les pedimos a los niños que sean respetuosos, ¿no? Pero a veces no entendemos mucho ni nosotros ni ellos qué es el respeto, ¿no? Esta parte, y por eso esta frase de el respeto al derecho ajeno es la paz, como pues no meterme con los demás, como respetar su espacio personal, como no decirle malas palabras, como que abarcaría muchas cosas, ¿no? Esto. Entonces, una definición del respeto incluiría hacer que nuestros hijos sepan que la Biblia ordena o da primero el valor a todos los seres humanos y luego respetar ese valor, ¿no? O sea, entenderlo, ver ese valor de los seres humanos, especialmente a los padres, especialmente a personas mayores, especialmente a autoridades civiles, especialmente a autoridades de la iglesia, ¿no? A los que están a cargo. O sea, estas cosas la Biblia es muy enfática, ¿no? Es muy, muy enfática de respetarlo. Sabe la palabra que nos ha dado el Señor a través de ella, sabe Dios que si no hace esto, si no ponía estas líneas, estos lineamientos, pues las cosas iban a salir de control. Entonces, es como las barras de contención, ¿no? En la carretera, para que no te salgas, pues son los límites que tenemos y es una parte de cómo trabajar, cómo vivir, ¿no? Entonces, comunicar respeto hacia los demás incluye, pues, explicar, tener buenos modales, cómo ser o cómo comportarme, ¿no? Llamar señor o señora a los mayores, como con cierta atención, abrir la puerta de alguien, dejarlo pasar, la puerta del coche, dar el paso a los coches, incluye muchas cosas, ¿no? Estos buenos modales que podemos aplicar en todo momento. Y viene un ejemplo para que siempre será importante los ejemplos, poderlos aplicar o poderlos revivir o comentar en su momento para que los niños o los chicos puedan entender esto. Entonces el ejemplo dice, una ocasión mi hijo me acompañó al centro comercial. Dice, los dos estábamos concentrados en una conversación. Cuando llegamos al estacionamiento, dice, y me estacioné sin pensar. Dice, yo iba saliendo del auto cuando noté que había ocupado 2 lugares de estacionamiento, que esto es muy común y hasta molesto, ¿no? Cuando yo llego al centro comercial y una persona está invadiendo el otro lugar, como que, oh, esta persona, ¿por qué no respeta, no? Es lo que yo pienso. Y entonces esto le pasa al autor del libro. Dice, estuve tentado a dejar el auto así, ya irme, ¿no? Y dejarlo así. Dice, pero luego pensé y me dije, no,
esto significaría que alguien tendría que caminar más si no puede encontrar un lugar donde estacionarse. Pero igual, más allá de esto, también le surgió la pregunta de, ¿y qué ejemplo sería esto para mi hijo? O sea, nuestros hijos lo ven todo, ¿no? Nosotros pensamos que no se dan cuenta de muchas cosas, pero en realidad sí. ¿Qué ejemplo sería este, no? De yo llego, me estaciono, invado 2 lugares, ocupo 2 lugares cuando solo debo ocupar uno, porque esas son las reglas. ¿Qué ejemplo sería eso para mi hijo? Entonces, dice, le pedí a mi hijo que se quedara en su asiento. Al volver a estacionar el auto, pensé que esta era una oportunidad para impartir una pequeña enseñanza. Y es muy claro, ¿no? O sea, cualquiera puede decir, o sea, no pasa nada, lo muevo y todo. No, al contrario. O sea, la idea es ocupar cualquier momento para enseñar respeto. Entonces, dice el hijo, le dije, ¿sabes por qué estoy volviendo a estacionar el auto? El niño le dice, ¿por qué, papi? Bueno, respondí, ya ves que me estacioné mal la primera vez, ocupé 2 lugares. Sería una inconsideración dejar el auto así. Podría significar que alguien después no encontrara un lugar y tendría que caminar más para ir a la tienda. Entonces dice, usé esta oportunidad para definir lo que es el respeto y ayudar de esta manera a mi hijo a comprender en qué consiste una conducta respetuosa. Entonces, ocupa cualquier cosa que tengas con tus hijos, ocupa cualquier forma, un alto, un semáforo, el dar el paso a una persona mayor, tal vez, o cualquier persona, ¿no? Simplemente si vamos en el coche, o a ayudar de alguna forma a alguien. Todas estas cosas que son cotidianas en nosotros, en nuestra vida, son cosas en las que podemos mostrar respeto, pero también son cosas en las que puedo enseñarle a mis hijos la forma de respetar. Entonces, tengo que fomentar también el respeto propio, ¿no? El respeto hacia mí mismo y hacia cada uno, hacia su propia persona. Entonces, el acto de respetar a los demás empieza con el respeto propio. ¿Qué es lo que declara Jesús y lo que dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ni en vez de ti mismo, ni más que a ti mismo, pero obviamente tiene esto, o sea, Jesús está presuponiendo que tú ya te amas, ¿no? O sea, es un proceso. Si yo no me amo a mí mismo, pues tampoco podría amar a los demás. Si yo no me respeto a mí mismo, menos podría respetar a los demás. Entonces, el acto de respetar a los demás empieza conmigo, empieza con respeto a mi propia persona. Los chicos, los jóvenes que no se respetan a sí mismos, pues será imposible que puedan respetar de entrada a su mamá, a su papá, a sus maestros, a sus pastores, ¿no? En la iglesia, a cualquier otra persona, a cualquier otro joven, tal vez. Entonces, como padres podemos fomentar el respeto propio en nuestros hijos, comunicándoles algunas cosas. Entonces, primero, el primero que viene acá sería, te respeto porque fuiste creado a la imagen de Dios. Entonces, si comenzamos a infundir este valor en ellos, decir, ok, yo soy hecho a la imagen de Dios, he sido creado a la imagen de Dios, entonces hay un valor en mí, tengo que respetarme, tengo que respetar mi propia vida. Entonces, es cierto que el pecado nos ensucia, nos apaga parte de esa imagen, en nuestro valor delante de Dios, pero no obstante, cada niño, cada persona es digna de respeto porque refleja la imagen de Dios. Hemos sido creados en esa imagen. También podemos decirles como padres, te respeto porque eres un hermano en la familia eterna de Dios, ¿no? O sea, más allá de solo ser una simple creación, ahora somos parte de la familia. Y no hablo solamente de nuestra familia, sino de todo lo que es esta parte de lo que podemos llamar iglesia y todo esto, ¿no? Entonces el apóstol Pablo afirma que los cristianos somos hechura de Dios, ¿no? Los que estamos en Cristo hemos sido creados, ¿no? A la imagen, pero más allá de esto, solamente mostrar algo, todo lo que hacemos, todo lo que reflejamos va enfocado en Dios. Entonces la palabra hechura, esto es súper importante, viene de la palabra poiema, ¿no? En griego, palabra que se refería o se ocupaba para hablar de obras de arte valiosas con un gran valor. Entonces, en otras palabras, nuestros hijos son un poema, ¿no? O sea, se ocupaba para esta parte de los poemas como el arte, como un poema de Dios, una obra maestra. Entonces, es nuestra más valiosa obra de arte. Eso es nuestros hijos. Entonces, es el valor que les podemos dar, ¿no? Como este regalo que recibimos de Dios y como parte de nuestra familia, de este núcleo, de la iglesia, de todo esto, ¿no? También podemos decirle a nuestros hijos, te respeto porque enriqueces mi vida. Tú viniste a traerle sabor a mi vida, viniste a darme riqueza a mi vida, ¿no? Salmo 127.3 dice que los hijos son un regalo
especial de nuestro Padre amante, ¿no? De nuestro Padre Dios. Entonces, reconocer esto, reconocer que nuestros hijos han venido a darle valor a nuestra vida, no es solamente una verdad que podemos leer, una verdad abstracta, sino que ellos nos pueden desafiar a llegar a ser lo mejor que podemos ser como personas, como padres, por la gracia de Dios. Entonces, nuestros hijos van a aprender de nosotros, pero también pueden ayudarnos a aprender, ¿no? A hacernos aprender. Entonces, eso le da valor, eso le da riqueza a nuestra vida. El ejemplo que veíamos del viaje al centro comercial, en aquel viaje al centro comercial, dice, cuando estacioné mal mi auto, le di a mi hijo este mensaje: tú eres especial para mí. O sea, en realidad, esto de mover el auto lo hice por ti, ¿no? O sea, lo estoy haciendo, digo, obviamente por uno y por el respeto a las demás personas, pero tú estás aquí conmigo, tú eres importante para mí, tú enriqueces mi vida y por eso lo estoy haciendo. Entonces, decirle a nuestros hijos, quiero que sepas que para mí es un privilegio ser tu papá, ¿no? Soy uno de los hombres más afortunados del mundo por tenerte en mi vida. Entonces, esto será fundamental para que un ser humano se pueda apreciar a sí mismo, se pueda respetar a sí mismo. Tiene que entender el valor que tiene que conocer el valor que tiene. Entonces, como padres, nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos a ver ese valor, a entender ese valor. Entonces, todo ser humano necesita saber o sentirse que pertenece, sentir que vale, sentir que es competente. Nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en esto. Otro aspecto que podemos trabajar con el respeto con nuestros hijos es también con la relación en casa y sobre todo con la mamá, ¿no? Con la esposa. Y el ejemplo que nos da el manual es cuando mi hija mayor, dice, tenía 11 años, ella y mi esposa pasaron por una etapa difícil en que se retaban mutuamente. Esto es muy común en la etapa de los adolescentes o de la preadolescencia. Es común entre papás, ¿no? Sea uno o sea otro. Dice, mi hija empezó a ser indolente con su mamá y a hablarle con algo de falta de respeto. Dice, después de observar esto varias veces, decidí que ya no más, ¿no? Tomé a mi hija por los hombros, la hice girar con suavidad hasta tenerla de frente, le clavé la mirada y le dije, jovencita, quizás puedes hablarle hacia tu mamá, pero jamás te dejaré que hables hacia mi esposa. Yo la amo y no solo la protegeré de cualquiera fuera de esta familia, sino también de ustedes, sus hijos. Entonces jamás vuelvas a hablar de esa manera a mi esposa. Mi hija parpadeó, dijo algo entre dientes y se retiró, pero dio resultados. La próxima vez que empezó a hablarle mal a su mamá, se contuvo, me miró y dijo, oh, no le puedo hablar hacia tu esposa, ¿no? No, le dijo el papá, no, hija, no puedes, respondí sonriendo. Entonces, es cosas que podemos alcanzar, ¿no? Son cosas que podemos lograr con nuestros hijos, que enseñamos y que ellos aprenden. Son cosas que en el camino tenemos que ir enseñando. La mamá es una pieza especial. A veces ellos no lo reconocen como tal, entonces una función como padres es hacer que dentro de la casa haya respeto, empezando primero por la esposa. Entonces, los niños aprenden este respeto. Entonces, es claro permitirles que hablen sin respeto, que si les permitimos esto, es algo no correcto dentro de la casa, ¿no? No sería lo que queremos que aprendan. También podemos ver el respeto entre hermanos, ¿no? Cuando hay más de una persona, de un hijo en la casa, pues sería súper importante el respeto. Los hermanos y las hermanas pueden ser los mejores amigos, ¿no? Y eso sería lo ideal. Pero también entre hermanos pueden ser los peores enemigos, ¿no? O sea, eso es algo claro que puede suceder. O puede ser ambos. A veces pueden estar bien, ser los mejores amigos y de repente enojarse y estarse lastimando unos a otros. Entonces, todo esto depende mucho de las circunstancias, de las edades, de la hora del día, ¿no? Si están de buen o mal humor. Entonces, los hermanos pueden ser cariñosos o pueden ser crueles unos con otros, ¿no? En esto. Entonces, esto es inevitable que suceda, que haya cosas buenas y cosas malas, será inevitable porque somos diferentes, porque tenemos diferente personalidad, diferentes intereses. Entonces, esto será inevitable, ¿no? Pero no por esto tendremos que tolerar como padres ciertas situaciones, ¿no? Faltas de respeto. Entonces, como padres, ¿qué tenemos que hacer? Si somos sabios, poner límites, ¿no? Prohibiéndoles ciertas cosas, prohibiendo los insultos o prohibiendo abusos de parte de algunos de ellos hacia los otros, bromas que son a veces muy fuertes o bromas crueles que humillen a los otros, a la otra parte. Entonces, tenemos que explicar, tenemos que ser claros que eso no está dentro de las normas de Dios para una familia. El autor James Dobson, que tiene varios libros también acerca de la familia, comparte algunos límites que él utiliza para con su familia, que él aplica en su familia. Tenemos el 1, dice, ningún hermano puede jamás burlarse del otro destructivamente.
la burla no es que sea todo totalmente malo, ¿no? Podríamos pensar que cualquier burla sería falta de respeto. No necesariamente, porque a veces hay confianza entre nosotros y hay inclusive, pues a lo mejor alguna burla constructiva, ¿no? Una crítica, podríamos pensar constructiva. Pero cuando en realidad lo que estás diciendo es para lastimar o para destruir al otro, no lo hagas, ¿no? O sea, menos con un hermano en tu casa. Dos, la habitación de cada hijo o parte de la habitación que le toca, si es que la comparten, es territorio privado. Ese es tu espacio, es tu propio espacio en la casa. Entonces, eso será fundamental respetarlo, ¿no? Entre los hermanos. Tres, no se le permite al hijo mayor fastidiar al menor. A veces esto es común, ¿no? Como el mayor es más grande, es más fuerte, nació primero, ciertas cosas que a veces suceden en casa, los mayores sentimos ese derecho, ¿no? de lastimar o fastidiar. Y por el contrario también, no se le permite al hijo menor acosar al hijo mayor, tal vez hacerlo blanco de burlas por fallas o por cosas que tiene, o lastimarlo, querer ocupar sus cosas porque le quedan o cosas así, pues no será algo correcto, ¿no? 5. Los niños no están obligados a jugar con sus hermanos si prefieren estar solos o con sus amigos, porque esto es muy común, ¿no? En casa de mamá, dile que juegue conmigo. Y a veces los papás decimos, sí, juega con él, ¿no? Pero a veces no quiere, o sea, no está en un momento correcto o en las ganas de jugar, entonces no los obliguemos a esta parte, ¿no? Es una recomendación, es parte de las reglas que ha puesto este autor. 6. Mediamos, ahí dice medianos, ¿no? Pero mediamos entre nuestros hijos lo más pronto posible cuando aparece un conflicto, ¿no? Entonces, cuando veamos que es realmente un conflicto, que es realmente algo en lo que tenemos que intervenir, hay que mediar, ¿no? Hay que mediar teniendo cuidado siempre como padres de ser imparciales y justos, ¿no? En la situación que están pasando o que están viviendo. Entonces, siempre el respeto, vivimos primero para la mamá, será importante, para los hermanos también. Lo que decíamos hace rato, hay que aprovechar los momentos propicios para poder enseñar a nuestros hijos. Entonces, este ejemplo del estacionamiento es muy bueno para poder mostrar cierto respeto. Hace varios años me tocó una noche ir a dejar a mi hija a una fiesta. Iba su mamá, mi esposa, mi hija, a unos 15 años y yo. Entonces nosotros no íbamos a la fiesta, solo la íbamos a dejar a ella. Y cuando íbamos de paso, cuando íbamos hacia el salón, vimos una escena, una situación que se presenta. Estaba una pareja en la calle y de repente la chica estaba como sentada pues en el piso, como que estaba llorando, como que tenían algún problema, una discusión, y de repente exactamente al momento en que íbamos pasando, él hace un movimiento, le da una patada a ella en la cara, y, o sea, la tira para atrás y la desmayó, ¿no? La dejó ahí tendida. En ese preciso momento me paré y le dije, le pegó a la chica, ¿no? O sea, me paré, me bajé me acuerdo que Claudia, mi esposa, y mi hija Daniela me decían, no te bajes, no te bajes, ¿no? Porque siempre eso, le digo, pero le acaba de pegar. Entonces, creo que mucha gente más lo vio porque varios iban pasando, se pararon también y se acercaron pues para ver qué estaba pasando, ¿no? El tipo estaba alcoholizado, no sé si habían discutido, algo había pasado, pero pues algo llegó a pasar grave que él le da una patada, ¿no? Entonces, o sea, llegaron todos a él reclamándole, preguntándole qué pasaba, pero en eso, pues el coraje de ver esta situación se le fueron encima. O sea, todos los otros, eran como unos 3 o 4 más hombres que nos bajamos y se le fueron encima a este tipo, ¿no? Y los golpes se oían tremendos, ¿no? Lo pateaban, lo golpeaban, le sacaron sangre. Llegó un momento en que dije, no, ya no más, ¿no? O sea, yo dije, no más, ¿no? O sea, no, por favor, ya no lo golpeen. Yo dije, lo van a matar, o sea, lo van a matar. O sea, está bien que él golpeó a la chica, pero lo van a matar, o sea, yo dije, lo van a matar, mejor llámenle a una patrulla y dejen que venga y que se lo lleve, o no sé, lo que tenga que pasar con él, ¿no? Legalmente, pero lo van a matar aquí. Entonces tuve yo que intervenir. Yo la verdad pienso de repente, ese día, si yo no hubiera estado ahí, no sé qué le hubiera pasado a este cuate, ¿no? Ya una vez que regresé al coche, me da mucha risa que pues ya les platiqué y todo esto que pasó y me preguntan mi esposa y mi hija, ¿tú también lo golpeaste? Le digo, no, ¿cómo lo voy a golpear, no? Sería ilógico que yo también lo hubiera golpeado, ¿no? Le digo, al contrario, si yo no hubiera estado ahí, seguramente lo andan matando, ¿no? A este cuate. Entonces, no es que yo solapara lo que había hecho, pero es momento para respetar, ¿no? O sea, para respetar y tratando de mostrar
que ellos también muestren respeto, ¿no? A las cosas. Entonces, tratar de ayudar, ¿no? En medio de las situaciones, aunque a veces pues no estemos totalmente de acuerdo con la que está pasando. Entonces, hay que aprovechar todos los momentos, ¿no? Propicios para enseñar. Entonces, buscando estas oportunidades, aprovechando así que se nos prenda el foco, ¿no? Así, esto lo voy a utilizar para enseñar, ¿no? Para impartir sabiduría a través de las percepciones, a través de los momentos que tengo, para sacarle a provecho. Un ejemplo, pues pueden ser las conversaciones durante la comida, ¿no? Durante la cena, que nos pueden estimular nuestra mente para plantar en nuestros hijos ideas, semillas de la verdad, de la actuación, de cosas que debemos hacer. Si nos platican tal vez cosas que han pasado en la escuela, de cómo actuaron o cómo actuaron algunos compañeros, tal vez. Esto será importante, ¿no? Esto será fundamental poderlo aprovechar. Momentos donde tenemos la televisión, la música apagada, donde hay silencio, son oportunidades muy buenas para conversar, ¿no? Acerca de una conducta respetuosa. Aprovechar todas las salidas con la familia, lo que ya dijimos, al centro comercial, a dar una vuelta, a una fiesta, cuando estamos trabajando en algún proyecto con cada uno de nuestros hijos, cualquier cosa. O sea, esto es importantísimo, ¿no? Que aprovechemos cualquier circunstancia para hablar del respeto, ¿no? Entonces podemos ahí sugerirles a nuestros hijos cómo actuar de mejor manera, ¿no? Para con nuestros hijos. También algo muy bueno sería tomar a nuestros hijos por separado, si tenemos varios, para dedicarle un momento a cada uno y enseñarles cómo tratar, por ejemplo, con respeto al sexo opuesto, cómo aceptar gestos respetuosos de la otra parte, del sexo opuesto también, o sea, tanto cómo tratar como cómo recibir respeto. Esto será importantísimo, ¿no? Para sus relaciones con las personas, ellos podrán tratar con respeto y hacerse respetar. Por ejemplo, cuando observamos que nuestros hijos, uno de nuestros hijos son groseros con su mamá en el supermercado, hay que aprovechar el incidente, ¿no? No nada más decir, no te portes así, respeta a tu mamá o cosas así, no, o sea, ser más profundos, ¿no? Creo que tenemos que ser más profundos, enseñarle a nuestros hijos, aprovechar los incidentes para conversar, para iniciar una conversación profunda camino a casa y que de ello puedan aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, también esto es fundamental. En lugar de evitar ciertos programas en la televisión, que no veas eso no es bueno para ti, o de repente pensamos en esto. Entonces, en lugar de evitar ciertos programas, a lo mejor es al contrario, permitirles que los vean con nosotros, junto con nosotros, para que ellos aprendan cómo no deben actuar. Nosotros podemos aprovechar algunas imágenes, algunas palabras, inclusive en la tele, para decirles, míralos, ¿qué piensas de esto? Podríamos preguntarle, ¿qué piensas de este chico, de cómo está actuando, o de tal señor o de tal señora? ¿Cómo está actuando, no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de ese comportamiento, de cómo habla? ¿Tú crees que eso le hace cómico, atractivo, exitoso? Eso que está haciendo, eso que está diciendo. Entonces, podemos utilizar ciertas cosas, ¿no? Como papás a veces queremos cuidar a nuestros hijos, ¿no? Tenerlos en una burbuja, que no vean nada, que no se influencien por nada, pero obviamente si estamos con ellos podemos ayudarles. Entonces, para terminar esta lección, ¿qué es lo que quiero como padre? Bueno, pues yo quiero ser un padre como mi Padre Celestial, ¿no? Porque sé que el padre que muestra respeto se gana respeto, ¿no? Y esa es la clase de padre que tiene más probabilidad de educar a sus hijos de una forma respetuosa y que ellos respeten a las autoridades, que se respeten a sí mismos, que respeten a sus hermanos, que respeten a sus compañeros en la escuela. Y sé que esa clase de padre también tiene más probabilidades de criar a hijas que un día puedan decir, quiero casarme con alguien como mi papá, ¿no? Alguien que sea como él, alguien que piense como él, ¿no? Alguien a quien puedo admirar y puedo respetar. O sea, eso, yo creo que será algo que nos romperá el corazón como papás, ¿no? Pero también ser esa clase de padre que tiene más probabilidades de criar hijos varones que un día puedan decir, papá, quiero ser como tú, ¿no? Quiero pensar como tú, quiero respetar a mi pareja como tú lo hacías con mi mamá, ¿no? Entonces, esa clase de padres tiene más probabilidades de formar hijos que se ganen el respeto de sus propios amigos, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus jefes y hasta de sus propios hijos en un futuro, ¿no? En algún momento. Entonces, esa es la clase de padre que yo quiero ser, ¿no? Que quiero llegar a ser con la ayuda de Dios y primeramente Dios, esa es la clase de padre que seremos, ¿no? Que estamos en el camino de poder ser, ¿no? En esta parte. Ok, entonces, bueno, esa es la lección del respeto y bueno, me gustaría preguntarles si hay algún comentario, algo que quieran
agregar a esta parte de la clase. Por aquí bien, profe. Gracias, William. Uva, ¿algo que quieras comentar? No, todo bien. Todo bien. Nada más ocupar generalmente, digo, no siempre tienes como todas las oportunidades obviamente que Sophie tiene apenas 6 años, no se han presentado todas las oportunidades como el autor de la historia, ¿no? Pero algo que he practicado mucho con ella, que he visto que funciona, es hacerle entender que pues nosotros no debemos de llegar a peleas con ninguna persona, ¿no? Sobre todo físicas. Sí. Hablándole de que puedes discutir, puedes no estar de acuerdo con una persona, puedes intercambiar puntos de vista, pero cuando una persona te empuja, te jala el cabello, te grita, te escupe algo, o ese tipo de cosas, le dije, eso, cuando una persona te pega, le dije, eso no es ya un insulto, eso es un delito. Claro. Entonces tienes que ir con las autoridades y las autoridades se tienen que encargar de eso, no tú. Entonces eso ella lo ha aprendido y ella pues identifica bien quiénes son como las autoridades que pueden apoyarla cuando se suceden este tipo de casos, ¿no? Sí. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, es súper importante, ¿no? Para poder tener una vida adecuada, el respeto es una base, un valor importante. Bueno, vamos a la última parte que será estos días para nuestro foro, la reflexión, el diálogo y la acción. Entonces, lo que tenemos son 4 aspectos para trabajar. Uno es, primero, de estas cosas que vimos, mostrar respeto, definir lo que es el respeto, fomentar el respeto propio, demandar respeto por la esposa, insistir en el respeto entre hermanos y aprovechar los momentos propicios para enseñar. La indicación es califica las secciones de esta lección según consideras ser la más urgente e importante para tu familia en este momento. Y la vas a calificar del 1 al 6, expresando el área que necesita la mayor atención, siendo 1 la de mayor importancia y 6 la de menor importancia. Todas son importantes, pero en este momento, ¿cuál será la más importante? Y de ahí hacia abajo, por ejemplo, pues hablando de la edad, ¿no? Lo que nos decía Ubaldo, ¿no? Hablando de niños pequeños, o esto, ¿cuál será la más importante y la menos importante en este momento? 2, haz una lista de maneras como puedes mejorar el mostrar más respeto por los demás, padres, esposas, superiores, líderes en la iglesia. Tú, en ese caso eres tú personalmente como papá. 3, haz una lista de maneras de cómo puedes mejorar en mostrar respeto por tus hijos, ¿no? O sea, de ti hacia ellos. ¿Cómo puedes mostrar mayor respeto por ellos? Y 4, lista 3 pasos concretos que te propones tomar esta semana para fomentar actitudes y acciones respetuosas en ti y en tus hijos. O sea, en los dos, ¿no? En esto, mostrar o fomentar, perdón, enseñar acciones y actitudes respetuosas, tanto en ti como en tus hijos. Entonces, esto será importante, fundamental en los dos, ¿ok? Ok, bueno, vamos entonces ahora a la lección número 12 y la última de este curso. Voy a compartirles la pantalla. Y la lección 12 es un padre según el corazón de Dios, ¿no? Basado en la historia de David, basado en esta historia increíble que, pues, David es uno de los pocos hombres que puede presumir de que Dios no solo se fijó en él, sino que lo expresó, ¿no? O sea, expresó lo que Dios veía en él. Y no es que no lo vea en nosotros, o sea, no es que nosotros no haya esa misma actuar de Dios, pero que Dios lo pueda decir y que haya grabado en su palabra, que se haya escrito y que por siglos y siglos se ha leído, se ha mencionado, pues David es todo un ejemplo, ¿no? Con esto que vemos y con esto que podemos leer acerca de David. Entonces, hablando un poco acerca de David, si recuerdas un poco esta historia acerca de David ahí en el libro de Samuel, cuando se está buscando un rey, cuando hay una voluntad de Dios, una instrucción para Samuel, para este profeta y sacerdote Samuel, hay una instrucción de que vaya y lo busque, ¿no? Que vaya y busque al nuevo rey. Él no sabe quién es,
él no sabe, no lo conoce, pero dice, te darás cuenta cuando lo veas, ¿no? O sea, te darás cuenta cuando estés con él y estamos prejuiciados como seres humanos en las cosas. Entonces, cuando él va con la familia de David y llega y comienza a ver a los hijos y los ve, me imagino, grandes, fuertes, atractivos, que llaman la atención, con personalidad. Yo creo que Samuel, varias veces lo que vemos en la Biblia es que pensó, él va a ser el nuevo rey. Y Dios le decía, no, él no es, ¿no? Él no es, él no es. Entonces, ¿qué le llamó a Dios la atención de parte de David, ¿no? Porque el nuevo rey, como menciona aquí el manual, David, o sea, no era el que uno hubiera imaginado, ¿no? No es el que uno hubiera pensado o el que más nos hubiera llamado la atención por algo en su vida, ¿no? Físicamente, de sabiduría, o no sé, algunas cosas, ¿no? Sus hermanos mayores de David, sabemos y vemos en la palabra que eran hombres de batalla, eran hombres valientes, fuertes, ¿no? De capacidad de liderazgo, ¿no? De conocimientos. Entonces, tal vez podríamos pensar que superaban a David en muchas cosas en esto, ¿no? Pero las calificaciones de parte de Dios que David había recibido, habían sido anunciadas, fueron mucho antes de que el rey Saúl venciera a los filisteos, a los amalecitas, antes de que el mismo Saúl hiciera enojar al profeta del Señor, a este profeta Samuel, sacerdote, ¿no? Antes de desobedecer a Dios en Gilgal, ¿no? El mismo Saúl, Dios le había dicho al rey que Dios ya había buscado un hombre según su corazón, un nuevo rey, pero ahora según su corazón, a quien Dios había designado como el soberano de su pueblo. Entonces, es algo que nos llama la atención de qué ve Dios en un hombre, qué encuentra o qué le llama la atención a Dios que hay en el corazón de un hombre, ¿no? Entonces, David no llegó a ser rey ni por su tamaño, ni por su destreza militar, ni siquiera por su inteligencia, ¿no? Llegó a ser rey porque era un hombre según el corazón del propio Dios, ¿no? Eso es lo que la Biblia declara, eso es lo que vemos, eso es lo que encontramos, y entonces es lo que llama la atención. Entonces, David, estaba calificado para estar al frente de Israel por la relación que mantenía con Dios, por su cercanía, por lo que había en su corazón para Dios. Entonces, eso es lo que a Dios le llamaba la atención. ¿Cómo es un hombre según el corazón de Dios? ¿No? Es difícil, ¿no? Pero en realidad, o sea, entenderlo, comprenderlo totalmente, pero yo quiero ser un hombre así. Esa es la clase de hombre que yo quiero ser, ¿no? Es la clase de padre que yo quiero ser, ¿no? Quiero ser un padre según el propio corazón de Dios, ¿no? Quiero ser ejemplo del corazón de Dios ante mis hijos. Quiero ser ejemplo del amor y la aceptación incondicional de Dios. Quiero reflejar su santidad y pureza en mi vida. Quiero mostrarme como un padre verdadero, veraz, digno de confianza. Quiero ser un consuelo, un refugio para mis hijos, como lo es Dios para sus hijos, ¿no? Quiero ser un amigo para mis hijos, quiero darles disciplina santa cuando corresponda, quiero perdonar como Él perdona, quiero que mis hijos me respeten y quiero que sepan ganarse el respeto de los demás. Entonces, estas son las características que hemos visto a lo largo de este curso, que fuimos viendo, analizando cada una y cómo aplica en cada uno en cada la función de un padre, ¿no? La función del padre en este siglo XXI, con todas las cosas que vemos, es un desafío. Puede representar un desafío, puede representar inclusive miedo para algunos, a tal grado que algunos digan, no, yo no quiero tener hijos, o ni siquiera quiero tener una familia, ¿no? O sea, hablando de una esposa. Entonces, puede ser un desafío que nos lleve al límite como padres, ¿no? Que nos lleve a ciertas situaciones que nos pongan tensos, nos pongan robando o teniendo que ocupar todos nuestros recursos, nos agobian, ¿no? Tal vez por lo que es un hijo y por lo que representa, por la responsabilidad que es. Pero si has determinado ser padre y más, si has determinado ser un padre conforme al corazón de Dios, no nos encontramos limitados, ¿no? Por nuestros propios recursos o nuestra imaginación. Y la verdad es que no estamos limitados, ¿no? Sino que Dios es nuestro recurso. O sea, Dios nos da todas las capacidades y en realidad Él está dispuesto, Él está capacitado, ¿no? De modo que suplirá todas nuestras necesidades, que nos ayudará en esta necesidad. Más allá de que sepamos o no sepamos cómo ser un padre, de que nos hayan enseñado o no, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a proveer todo esto. Entonces, como dice la palabra, conforme a las riquezas en la gloria en Cristo Jesús, ¿no? Él lo hará más y más, ¿no? Nos ayudará a ir encarando esta obligación de padre con un optimismo bíblico, con una dirección bíblica.
Entonces, para esto será necesario tener la actitud correcta, ser un padre conforme al corazón de Dios, tener una actitud correcta será fundamental. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que así como así como piensa, perdón, un hombre, así será él, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así, dice, tal cual el hombre piensa en su corazón, tal cual es él, ¿no? Entonces, esto habla de una actitud mental que nos prepara o nos predispone para vivir una vida, para seguir adelante en las cosas que hacemos. Como ejemplo, puede ser una nave en medio de las olas del mar, en medio de una tormenta, pero una nave abriéndose paso, ¿no? En medio del océano, en medio de todo esto, que no vacila, que sigue adelante y que ve cada problema o cada ola, en este caso, como un enemigo, ¿no? Que podemos sortear, ¿no? O viendo cada ola como un enemigo que nos puede destruir, dependiendo de esto. Entonces, una actitud mental será crucial, será fundamental para encarar todas estas circunstancias que vive uno como hombre y como padre, ¿no? Todas las limitaciones personales con las que nos podemos encontrar en la función como padres. Pero nuestra actitud mental será fundamental, ¿no? Tal cual el hombre piensa en su corazón, así es él, así será. Positivo, será positivo. Negativo, será negativo su actuar. Entonces, en este momento será cuestión de que nos analicemos cada uno de nosotros y si no lo hemos hecho, si todavía no nos hemos decidido a ser esos padres, pues será el momento de decidir cómo vamos a encarar nuestra paternidad, ¿no? ¿Con qué papel vamos a encarar nuestra paternidad? Desde un aspecto de, que salga como salga o que sea lo que sea, o desde un optimismo bíblico, ¿no? Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo lograr en Cristo que me fortalece. Más que lograr, perdón, es todo lo puedo soportar, ¿no? Y en este caso el todo incluye ser un papá eficaz, incluye ser un papá piadoso en situaciones absorbentes, incluye ser un papá piadoso en situaciones agotadoras que se te van a presentar, que vas a tener dolores, dificultades, ¿no? Sufrimiento, también enojos, ¿no? Como papás. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente, este tipo de citas bíblicas las enfocamos solo en algunos aspectos de nuestra vida, pero no en otros. Entonces, realmente abarca todo. El todo incluye ser un papá, ¿no? Bueno, un papá eficaz en las cosas. Entonces, con frecuencia, nuestra actitud mental no es lo positivo, no es todo lo positivo que se necesita, que Dios quisiera que tuviéramos. Por eso la Biblia nos dice igual el apóstol Pablo, renueva tu forma de pensar, renueva tu pensamiento, ¿no? En Romanos 12:2. Si queremos, dice, si quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios, renueva tu pensamiento, renueva tu forma de pensar. No hay forma de entender la voluntad de Dios si sigues pensando como has pensado toda tu vida. Entonces, mientras no haya ese cambio mental, esa forma de pensar en ti, no podrás encontrar la voluntad de Dios, no podrás encontrar lo que Dios quiere para tu propia vida, para la vida de tu familia. Entonces, a veces estas actitudes mentales o estos patrones, estos modelos de pensamiento, no son lo mejor que pudiéramos tener. Entonces, pensamos la paternidad en términos de mi responsabilidad, en términos de mis habilidades, en términos de mi conocimiento. Y entonces, si yo soy irresponsable, si yo no tengo habilidades, y si yo tengo poco conocimiento, pues ya se echó a perder, ¿no? La cuestión. Entonces, en realidad nos olvidamos del compromiso de Dios de participar en cada área, en cada faceta de nuestra vida. Nos olvidamos de eso, a veces lo dejamos de lado, a veces no nos acordamos de esa parte y queremos por nuestras propias fuerzas salir adelante y hacer las cosas y por mis propias habilidades. Y es cierto que puedo yo tener habilidades, conocimientos, pero si esto lo refuerzo en Dios, si esto lo pongo en manos de Dios, serán obviamente mejores las cosas. Por otro lado, si yo no tengo esto, pero busco y le pido a Dios ayuda, podré obtener muchas cosas. Entonces, nuestra perspectiva va a cambiar cuando pensamos en términos de buscar en Dios, buscar sabiduría, buscar su poder, buscar su amor, buscar su paciencia, buscar su compasión, todas estas cosas que Dios nos provee a través de su palabra, que nos provee a través de la comunión que podemos tener con Él. Esto será algo que podamos ir creciendo, ¿no? Es un hecho, Gálatas 5 habla de esta lucha entre las cosas de maldad o el pecado, las cosas de la carne, dice que son evidentes, ¿no? Y ahí da una lista ahí. Dice, pero por otro lado también es evidente el fruto, el crecimiento, la madurez de alguien a través del Espíritu, ¿no? Y describe ahí todo el fruto del Espíritu, cosas que se pueden lograr solamente a través de
de un crecimiento espiritual en nosotros, en nuestra vida. Entonces es una perspectiva de lucha, es una perspectiva de búsqueda, de ánimo, de crecimiento. Y en realidad solo su espíritu puede crear estas cualidades en nosotros, estas habilidades que necesitamos para llegar a ser padres según el corazón, el propio corazón de Dios. Yo quiero ser alguien así, me gustaría ser alguien así. Y entonces, bueno, también tenemos que enfrentar los desafíos. En los desafíos podemos tener dos actitudes. Una, miedo, temor y darle la vuelta, ¿no? O sea, darle la vuelta a esas cosas o mostrar valentía, mostrar arrojo y entrarle. Puede ser que tropiece, que fracase en el desafío, porque pues, un desafío es para eso, ¿no? Para desafiarme y mostrar mi capacidad. Puede ser que no, pero aprendo obviamente de esto. Entonces, ser padre puede ser difícil, puede ser doloroso inclusive. Tal vez muchos de nosotros hemos sufrido como padres, nos hemos equivocado y hemos tenido que llorar tal vez por las decisiones que hemos tomado, por las cosas en las que nos hemos equivocado, ¿no? Pero lo difícil y doloroso de la paternidad no es algo que tengamos que temer, ¿no? Hay un amigo de un movimiento que se llama Crisol, nos juntamos el lunes un rato y él avisó que está a punto de nacer su bebé, nos dijo que era niña y todo, y todos comenzaron ahí a bromearle, ¿no? Y le decían, pues ahora sí, prepárate para ya no dormir, para un tipo de vida diferente y cosas así, ¿no? Y es lo que solemos decirle a los papás, pero en realidad no es algo que tengamos que temer, ¿no? No es algo que infunda temor en nosotros, sino al contrario, gozo, gusto, ¿no? Puede ser que duerma menos y puede ser que sí, muchos de nosotros tal vez dormimos menos cuando comenzamos a ser papás y tuvimos que dejar de lado muchas cosas de nosotros, morir a nosotros en algunas cosas para dar vida a otros, ¿no? Entonces, no importa en realidad cuáles sean los desafíos que tenemos por delante como padres, no importa cómo fue tu infancia, no importa cuáles son tus puntos débiles actualmente, ¿no? Tú puedes adquirir la experiencia, el poder de Dios nos puede capacitar, así en realidad buscamos de Él, si estamos en Él, nos puede capacitar para mostrar su imagen en y a través de cada uno de nosotros. Entonces, eso será fundamental, eso será importante y es la parte de los desafíos. Si hablamos de David, si regresamos a David, es un hecho que si David es aquel chico, aquel muchacho de algunos años, prácticamente adolescente tal vez, se hubiera enfrentado cuerpo a cuerpo con Goliat, es un hecho que Goliat lo hubiera destrozado, tal vez de un golpe lo hubiera matado, ¿no? Es un hecho. Entonces, David sabía, yo siempre pienso en esto, yo veo su vida y digo, wow, era arrojado, era valiente, ¿no? Pero también era inteligente, ¿no? Era estratega, no sé, ¿no? Si David le hubiera dado una sola oportunidad a Goliat, lo hubiera matado, lo hubiera destrozado, ¿no? Es un hecho. Entonces David se preparó, sabía lo que tenía que hacer, él era muy hábil, agarró una piedra, la lanzó a la cabeza, exactamente en el punto exacto y lo mató. Tal vez si le hubiera dado en el estómago, no lo hubiera matado. Tal vez si le hubiera dado la pedrada en una piedra, lo hubiera hecho enojar más y se le hubiera ido encima. No sé si me explico en estas cosas. David actuó tal como tuvo que actuar. O sea, fue al punto, lo mató y se acabó. Ese era un hombre inteligente, ¿no? No era un hombre tan fuerte, tal vez David. No era un hombre tan grande que imponía. No tenía una figura tan atractiva, tal vez como sus hermanos, pero era un hombre sabio, era un hombre hábil en las cosas y fue al punto, ¿no? Entonces, podemos ser así nosotros, ¿no? O sea, podemos ser que nos encontremos en situaciones difíciles por decisiones que tomamos, puedes encontrarte abrumado por circunstancias fuera de tu control, que no puedes llegar a tener este control. Entonces, sea como sea en realidad la vida, para ser un padre eficaz tendremos que encarar los problemas y hacer los cambios que tenemos que hacer. Entonces, seguramente habrá cosas que son más altas que nosotros, cosas que se salen de nuestro control, que no podemos manejar, y eso nos hace enojar, nos hace salir de una zona donde queremos estar y cosas así. Entonces, esas son las oportunidades en realidad, ¿no? Podemos darles la vuelta, los desafíos podemos darles la vuelta, podemos rodearlos para seguir adelante, podemos rechazarlos, pero en realidad son oportunidades que nos hacen crecer. La paternidad es una oportunidad. Otro aspecto para analizar en cuanto a un padre conforme al propio corazón de Dios es el padre que trabaja demasiado y tenemos que ver que en generaciones pasadas el trabajo era más físico que tal vez de oficina o intelectual, ¿no? Y entonces tenía sus características, sus horarios, sus condiciones, ¿no? Tal vez
nuestros abuelos o bisabuelos, tal vez en el caso, en tu caso, Ubaldo, tal vez, no sé, vivían este tipo de trabajos, ¿no? En esto. Pero hoy el trabajo es diferente. Hoy el trabajo nos desgasta de forma mental y de forma emocional. Cada vez el trabajo es menos físico, pero es más mental y más emocional, ¿no? Entonces, esto nos va desgastando y nos va llevando al estrés, nos va llevando a ciertas cosas. Entonces, enfrentamos nuestra vida laboral a través de fechas, a través de horas límite, de vencimiento, de la presión de cumplir con ciertas cuotas de trabajo, ciertos trabajos, ciertas actividades en momentos, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, ¿no? Entonces hay una tensión en nosotros mental, ¿no? Asociada hoy cada vez más a un mundo electrónico, a una interconexión, a una vida vertiginosa, cosas a cumplir. Y esto, a pesar de que estemos, por ejemplo, en casa, como ahorita, trabajando, también es una presión, ¿no? También se vuelve una presión. Entonces, si tú y yo somos como la mayoría de los papás, es probable que al final de un día de trabajo lleguemos a casa o nos mostremos agotados mentalmente, o sea, para con nuestra familia, ¿no? O sea, la imagen que mostremos es que estamos cansados y hasta nos pueden preguntar, ¿pero qué hiciste? Y decir, pues bueno, o sea, no hice mucho físicamente, pero estoy exhausto mentalmente, ¿no? Muy cansado, agotado mentalmente, emocionalmente, ¿no? Entonces, tal vez tú y yo seamos como la mayoría de los papás que estamos todo el día pensando en nuestro trabajo, llegamos a casa y seguimos pensando en nuestro trabajo, en las cosas que tenemos que hacer, en las cosas que tenemos pendientes, en las cosas que tenemos que hacer mañana, tal vez, ¿no? Entonces, muchos trabajan más de las 8 horas que en teoría se trabajan diarias, 8 o 9 horas. Entonces, todo esto se va sumando, todo esto va alcanzando una presión fuerte. Entonces, en muchos casos, esto nos ayuda a ocupar nuestras fuerzas más allá del límite y si tenemos una reserva, como los tanques de gasolina, a ocupar esa reserva, inclusive, y quedar exhaustos, quedar totalmente agotados. Y esto nos lleva a cuándo somos papás o de qué forma entonces ahora somos papás. Toda nuestra energía se nos ha ido, toda nuestra energía se ha agotado. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? ¿Dejamos de ser papás? No, no puede ser, ¿no? O sea, no podemos dejar de cumplir nuestra labor paterna por nuestro agotamiento, ¿no? Entonces, si eres un papá demasiado comprometido con cosas de trabajo, con cosas así, tenemos un doble desafío, ¿no? En realidad somos desafiados doblemente. Entonces, primero, tienes que primero volver a evaluar tu personalidad y tus prioridades. Entonces, tal vez quizá te sientas importante o hasta seguro si te mantienes ocupado, ¿no? Tal vez a algunos de nosotros nos suceda que si tenemos un trabajo, si tenemos actividades, me siento bien, me siento importante, ¿no? Pero dos preguntas que surgen aquí. Dice, o estás demasiado ocupado porque quieres estarlo, porque en realidad te satisface eso, o no has establecido tus prioridades para determinar desde una perspectiva cristiana qué es lo más importante en tu vida. Y esto es de decisión, y siempre yo creo que nos justificamos muchos cristianos de decir, pero ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo? ¿Cómo renuncio a mi trabajo? ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo me salgo de esto? O sea, no puedo, tengo que dar de comer a mi familia, y nos justificamos detrás de esto, ¿no? Nos justificamos detrás de esta parte de que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, nos justificamos en esto, no puedo faltar, no puedo dejar mi trabajo, o sea, cosas así. Y entonces estas preguntas quizás nos incomoden, ¿no? Quizás nos hagan estar amenazados por la información que quiere que proveamos, ¿no? Puede ignorarlas inclusive, ¿no? Pero en realidad ignorarlas, en realidad lo que causaría sería un daño irreparable a la relación con nuestros hijos, porque o estás demasiado ocupado porque quieres estarlo simplemente, o no hemos establecido prioridades para determinar desde una perspectiva cristiana qué es lo más importante en nuestras vidas. Entonces, tenemos que trabajar con esto, ¿no? Ese será el primer desafío. Segundo desafío, para un papá que está trabajando, que está ocupado, es trabajar inteligentemente. Por ejemplo, dice, conozco un agente de ventas que muchas veces tiene que estar ausente de su casa lunes a viernes. O sea, de lunes a viernes no está en casa, está fuera totalmente. Pero dice, pero cuando eso sucede, dedica todo el sábado a la familia. Y los chicos esperan con ansia, felices ese día, porque saben que contarán con toda la atención de su papá durante todo el sábado. O sea, eso es fundamental. Si yo no voy a estar en casa o si voy a estar muy ocupado, dedícale el sábado a tus hijos. Sabemos que a veces ese día es para yo descansar, levantarme más tarde, una cuestión así, hacer cosas pendientes. Tal vez será mucho mejor dejar todo eso y dedicárselo a la familia.
Entonces, un papá inteligente que está ocupado busca maneras de aprovechar al máximo el tiempo que tiene, minutos inclusive. Una caminata de 20 minutos con su hija puede lograr mucho si le da toda la atención en solo 20 minutos, ¿no? 20 minutos de jugar un deporte con su hijo antes de la cena puede ser tan bueno para su relación entre ellos como lo es para su corazón y su cintura, ¿no? El movimiento, el ejercicio. Entonces, la hora de la cena, como ya habíamos dicho, puede ser un oasis, un espacio amplio para una conversación cálida, alegre para toda la familia, donde podemos acercarnos a nuestros hijos. Entonces, media hora podemos aprovechar, o sea, esa sabiduría, ¿no? Momentos, espacios pequeños que podemos enfocar totalmente en nuestros hijos y sacarles todo el jugo posible. Pero si aún ahí en la cena estoy pensando en mis problemas, en mis pendientes y tratando e invadiendo a mi familia, igual con esa información de mis pendientes, no, corta con eso. En ese momento corta con todo, olvídate de todo, déjalo al lado. Es como un costal que andamos cargando, a veces ciertamente, déjalo al lado, totalmente al lado. No pienses en eso, sal fuera en tu pensamiento, en tu modelo mental, déjalo fuera e enfócate en tus hijos, ¿no? Entonces, esto puede requerir más que esfuerzo, ¿no? Puede significar reubicar tal vez algunas prioridades de tu vida, ¿no? Pero el papá ocupado puede ser todavía un papá conforme o según el corazón de Dios. O sea, no es una justificación para no serlo, ¿no? Un aspecto que tal vez ninguno de nosotros está, pero el papá divorciado, ¿no? Que puede llegar a pasar en algún momento, ojalá y que nunca nos veamos en esto, pero que puede llegar a pasar y que tal vez alguien vea esta clase algún día y diga, pues yo soy ese papel, yo soy en ese papel. Entonces, hablando de los papás divorciados, quizá el papel de padre se ha visto afectado por esto, ¿no? ¿Qué pasa con el divorcio? Pues debilita la relación entre padres e hijos, porque se separan los papás, generalmente, en la mayoría de los casos, los hijos van a vivir con la mamá y la relación se va rompiendo con el papá, ¿no? Con el papá se va alejando porque prácticamente se ven a veces a la semana o una vez cada 15 días o al mes inclusive. Entonces, esto es difícil, sobre todo más si la mamá divorciada está resentida con el papá de los hijos, pues los comentarios que hace para con los niños de su papá, que es un desobligado, que no los quiere o cosas así, puede generar mayor inestabilidad en la relación con el papá. Entonces, a muchos padres, o sea, papás, hombres, les resulta difícil mantener una relación significativa con sus hijos después de un divorcio, ¿no? Por el contacto infrecuente con ellos, o sea, no hay frecuencia en el contacto, entonces se complica. Entonces, los papás, las mamás divorciadas, nunca deben poner a sus hijos en el medio de sus problemas, ¿no? En medio de los problemas que hay con su relación, e inclusive a veces hasta culparlos a ellos de los problemas culpar a los hijos de los problemas que tienen los papás. Entonces, si un papá, sea papá o mamá, expresa resentimiento hacia el otro, es muy probable que eso lo refleje en sus hijos, ese mismo resentimiento. Entonces, que su mamá le diga a su papá que es un desobligado, que es lo peor, generará en el hijo este pensamiento, ¿no? Acerca de su papá. Entonces, los padres divorciados sabios consideran, planean de una forma considerada y creativa. Un ejemplo es Rex, ¿no? Dice, tiene a sus dos hijas, una era de 11 y otra de 13 años cuando se divorció de su esposa. Dice, aunque Rex tuvo que esforzarse por superar, perdón, su dolor emocional, en ningún momento dejó de darles cariño y dedicación a sus hijas. Nada espectacular, ¿no? Sencillamente amor y cuidado paterno auténtico. Cuando estaban ellas con él, los sábados pasaba todo el día con ellas, trabajando con ellas, haciendo las cosas que a ellas les gustaban. Su ex esposa al tiempo vio que ni siquiera podía cuidar de sus hijas, ¿no? Y ellas se fueron a vivir con Rex, quien para entonces ya había vuelto a casarse. Hoy ambas tienen una vida más estable gracias a su padre, que no se dejó vencer en el momento de crisis. Entonces, un papá divorciado puede evadir su responsabilidad y puede decir, bueno, pues yo con que provea el dinero, ya, lo demás a mí no me interesa. Y entonces, ¿cómo crecen los hijos de papás divorciados? Con resentimientos, con heridas, con ausencias, con vacíos, con problemas, y estaremos generando gente inestable, estaremos generando hijos inestables para la sociedad, para sus próximas familias, y condenados a veces a repetir estos patrones, ¿no? De igual, pues acabando divorciados por todas estas situaciones. Entonces, podemos nosotros cortar, a pesar de que hayamos vivido una situación de divorcio, podemos generar una familia sana. Entonces, el papá divorciado puede beneficiar más a sus hijos si él mismo está viviendo una vida sana
y realizada después del divorcio, ¿no? Cuando en su vida del papá divorciado hay vaciedad, hay aburrimiento, hay resentimiento, es seguro que lo va a proyectar infectando a los que lo rodean, tal vez empezando por sus hijos. Entonces, el hombre que tiene desafíos personales, que tiene buenas amistades a través de grupos de apoyo, que enfoca su energía en cuidar a los demás, será un ejemplo positivo para que sus hijos sigan adelante, ¿no? Entonces, aún a través del divorcio, un papá puede salir adelante. El padrastro también, esto es otra situación, el hecho de una vez divorciado o no necesariamente divorciado, pero que te cases con una mujer que ya tiene hijos que no son tuyos, es un reto también, es todo un reto, ¿no? Y esto en los últimos años ha aumentado, ¿no? La cantidad de padres que se vuelven a casar, que se divorcien y se vuelven a casar y forman una familia que ya venía de otra experiencia. Entonces, ser un padrastro es todavía más difícil que ser un padre, porque en realidad puedes decir, pues ni siquiera son mis hijos, ¿no? O sea, pues hay que se las arreglen como puedan, ¿no? O sea, pero en realidad tomamos un compromiso cuando alguien se está casando con otra persona que tiene ya hijos, sabe esta parte, conoce ese compromiso. Entonces, hablando del hijastro, puede sentirse resentido porque alguien está llegando a usurpar lo que él considera su territorio personal, que es su mamá, ¿no? Su madre. Entonces, es posible que resienta tus esfuerzos, ¿no? Como padrastro, por darle dirección a su vida, decir, ¿tú quién eres, no? ¿Tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Tú no eres mi papá, ¿no? Se puede preguntar el chico con cuánta autoridad o qué autoridad tienes legítimamente sobre él, ¿no? No eres su papá. Entonces, aún en el caso que lo acepte, él va a enfrentar crisis, ¿no? O sea, de lealtad, porque aceptarte a ti en su familia, como esposo de su mamá, como amigo de él, tal vez, le puede parecer un acto de traición a su propio papá, ¿no? O sea, a su papá natural. Entonces, establecer una relación buena, productiva como padrastro, no es algo que se va a lograr rápidamente, o sea, es algo que va a tardar tiempo, ¿no? Pero un padrastro dispuesto a ir la segunda milla, perdón, puede tener el gozo de poder ministrar eficazmente al niño o al jovencito, a la niña, a la jovencita, ¿no? Poderlos ayudar. Entonces, lograr esta buena mezcla va a llevar tiempo, no va a ser de que ya me aceptó y ya si ya me aceptó tu mamá, pues acéptame tú también. No, es algo que te tienes que ganar. Entonces, los niños necesitan tiempo para ordenar sus sentimientos, estar dispuestos a una relación cándida, sincera, ¿no? Entonces, si los apuras demasiado al tratar de establecer esta relación, o si quieres imponer tu autoridad sobre los niños, sobre el niño, es probable que él te va a acabar rechazando, odiando y teniendo resentimiento por ti toda la vida. Entonces, dale tiempo al niño para que llegue a conocerte, para establecer una relación basada en sentido de confianza, para ordenar sus sentimientos, ¿no? Que está pasando, sus emociones que está viviendo. Casi hacia el final, el padre deficiente, ¿no? Este es increíble porque todos estamos dentro de esa categoría, ¿no? O sea, puede ser que lo reconozcamos o no, o que digamos sí, sí o no, pero en realidad todos somos deficientes en algún momento, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros comienza el papel de padre con una u otra deficiencia, ¿no? Podemos ser buenos en algunas cosas, malos en otras, ¿no? Pero lo importante de esto es que Dios puede vencer y aún usar nuestras imperfecciones como deficiencias y limitaciones para transformarnos en padres según tu propio corazón. Entonces, algunos hombres tenemos limitaciones, por ejemplo, en nuestra personalidad, ¿no? No somos tan efectivos como padres. Por ejemplo, algunos ejemplos que vienen ahí, dice, desde sus primeros recuerdos, Alfredo ha sentido un profundo enojo que proyecta en su comunicación verbal y no verbal. Carlos se siente fracasado porque nunca le puede decir que no a nadie y le da a su familia siempre la segunda prioridad, después de dar la primera a todo lo demás. Sufre de un gran sentido de culpa. Polo siempre ha sido cobarde y tiene vergüenza de que no es más valiente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu deficiencia, ¿no? Como persona y que lo reflejas en tu casa, en tu familia. Entonces, otro ejemplo, dice, otros hombres tienen limitaciones en sus habilidades, ¿no? En no saber hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no saber cambiar una llanta, ¿no? De un coche. Podría parecer medio ilógico, pero puede llegar a pasar, ¿no? No saber cambiar un fusible de una casa. O sea, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no aprendemos, ¿no? Entonces, hay ciertas limitaciones en algunas habilidades que suele pasar. Entonces, sinceramente, dice, no saben ser padres competentes, ¿no? Por ejemplo, Manuel es un contador público de renombre, respetado en su profesión,
pero háblale de sus hijos y pone una cara larga y triste, ¿no? Dice, me parece que soy un desastre y no sé qué hacer. Puedo ser muy bueno para algunas cosas, muy malo para otras, ¿no? Entonces, a veces es común. Un lamento común durante los talleres para padres es, ojalá hubiera sabido estas cosas cuando mis hijos eran chicos, ¿no? He hecho muchos disparates, he cometido muchos errores, he tomado muchas malas decisiones y a veces nuestros hijos ya son más grandes, a veces ya salieron de casa, ya tienen otra familia, tienen su familia, pues, y entonces este remordimiento, este sentido de no haber hecho las cosas, pues nos lastima mucho, ¿no? Entonces, una razón por la cual muchos padres carecen de habilidades paternas es porque no tuvieron un ejemplo positivo para seguir, ¿no? Un ejemplo que los guiara, que los animara, que les enseñara, o sea, su propio padre. Entonces, muchos hombres se han forjado en hogares sin papá, otros se han criado en hogares donde el padre era simplemente un miembro ausente, ¿no? Debido al trabajo, ¿no? Debido a otros intereses fuera del hogar o negligencia paterna, simplemente. Entonces, nuestra sociedad impersonal disminuye aparte las oportunidades de que los niños puedan encontrar a alguien que les sea un ejemplo fuera del hogar, ¿no? Que no sea su papá. Entonces, a muchos padres nadie les mostró en qué consiste ser un buen padre. Pero, como ya lo hemos platicado a lo largo del curso, pues yo tengo dos opciones con esto: seguir viviendo mi vida así, justificándome de esto que pasé y que viví o que no tuve, o aprovechar mi tiempo y aprender, ¿no? Esa es la intención con este curso. Limitaciones como oportunidades de crecimiento, viendo estas limitaciones. Entonces, todos hemos tenido limitaciones personales de una o de otra manera, económicas, afectivas, de cualquier tipo. Entonces, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Dios nos llama a encontrar la liberación de la esclavitud del pecado, de los hábitos que nos han robado gozo, que nos han robado el fruto en nuestras vidas, ¿no? Los fracasos y debilidades que tenemos como padres nos llaman a afrontar, en este caso, problemas como un crecimiento personal, como una oportunidad de salir adelante, de crecer. Entonces, podemos negarlo o verlos como invitaciones a superarnos, llegando a ser los hombres, los esposos, los padres que Dios nos ha llamado a ser. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Y la decisión obviamente está en nosotros. Entonces, la vida es un regalo especial, ¿no? De nuestro Padre Dios. La redención de Dios a través de Jesús es su indicación de que quiere llevar a cabo una transformación en nosotros, total en nuestra vida. Sus recursos están a nuestra disposición, ahí están disponibles. Todo lo que Él es como Dios está disponible para nosotros. Lo único que Él quiere es que tengamos una respuesta a Él cuando nos llama para estar junto a Él, donde pueda amarnos, donde pueda enseñarnos, donde pueda guiarnos, donde pueda enriquecernos, liberarnos, bendecirnos. Me tocó predicar hace 2 semanas, el domingo, en la iglesia, y les comentaba qué significa la palabra desierto, ¿no? Porque hablando del desierto y de cómo el pueblo de Israel fue llevado al desierto, cómo Jesús fue llevado al desierto también, y de repente pensamos en el desierto y vemos un lugar donde no hay nada, donde está totalmente seco, deshabitado, en soledad. Pensamos en este lugar, ¿no? Como este lugar, esta situación que se vive ahí. Pero en realidad, cuando vamos y analizamos lo que significa desierto, la palabra desierto significa pastorear, significa la función que alguien hacía cuando sacaba de su aldea a su rebaño y lo llevaba a ese lugar a pastar. Y de repente podemos decir, pero si en el desierto no hay nada, pero en realidad en el desierto se encuentran lugares suficientes para alimentar a un rebaño, tanto de pastos como de agua. Por eso es que el Salmo 23 declara esto, ¿no? Me llevas a lugares de delicados pastos, ¿no? Donde brota agua fresca. Y de repente son cosas que no entendemos hasta que no nos metemos más en la Biblia. Entonces, investigando lo que significa desierto, esto significa alguien que te lleva a pastorear a un lugar. ¿Y qué es lo que hace el pastor con sus ovejas? Las cuida, las alimenta, las consuela, las sana o las ayuda pues a recuperarse cuando están enfermas. Eso es lo que hace el pastor y eso es llevarlos al desierto, ¿no? Eso es lo que significa, o lo que significaba en aquel momento llevarlo al desierto. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros en algún momento. Nos lleva al desierto, nos lleva a pastorearnos. Y es lo que necesitamos como padre, ¿no? O sea, para estar junto a Él, estar dispuestos a dejarnos pastorear, de estar dispuestos a dejarnos amar, enseñar, enriquecernos, liberarnos, bendecirnos, ¿no? Entonces, el papel de padre
es uno de los entornos de los cuales Él puede hacerlo, ¿no? O sea, donde Dios nos puede enseñar, nos puede pastorear para ser los propios padres que nosotros necesitamos ser con nuestros hijos. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio entorno, su conjunto de circunstancias, de acuerdo a los análisis que podemos hacer de nuestra propia vida, fortalezas y debilidades. Entonces, debemos dejar que nuestro papel de padre sea esa situación de vida en la que nos comprometemos, ¿no? A ser un hombre que el Señor nos ha llamado a ser. No lo soy, estoy luchando por serlo, ¿no? Estoy trabajando por serlo. Entonces, no solo te sentirás más satisfecho de tu propia vida, sino que pasarás a tus hijos e hijas una genuina hambre y una sed de justicia, ¿no? De parte de Dios en todas las cosas. Entonces, esto en realidad es un regalo más grande, o será el regalo más grande, la herencia más grande que tú le podrás dejar a tus hijos, ¿no? Esto, el hambre de buscar, la sed de justicia, el hambre de buscar de Dios. Para finalizar, las características para padres de este curso en sí, ya existen en ti, si, como dice la palabra de Dios, hemos nacido del agua y del Espíritu. Si ya hemos pasado por este proceso, eso ya está en nosotros. Tal vez no está exponencial todavía, no lo hemos desarrollado, pero ya está, ¿no? Si hemos decidido seguir a Jesús, si hemos decidido morir a nosotros y dar vida a través de Él, tener vida a través de Él, entonces lo tenemos. ¿Cómo podemos desarrollarlo? Bueno, por medio de la oración, por medio de la práctica, por medio de crecer en Cristo. Cada una de estas cualidades, ¿no? Pueden ser refinadas, pueden ser afinadas, pueden ser aplicadas en la relación con nuestros hijos. Entonces, confía cada día, ¿no? Puedes llegar a ser un padre semejante a tu Padre Celestial. Entonces, con esta última frase cerramos este curso y bueno, es momento para saber si hay algún comentario, alguna cosa acerca de esta lección que vimos.